Donald Trump acaba de dejarle muy claro a Ron DeSantis que Florida ya no es su reino personal, y lo que está pasando ahí adentro de la política del Estado del Sol es una historia que nadie nos está contando completa. Hoy nosotros sí te la contamos. Si eres parte de esta comunidad, si eres de los que vinieron a Florida buscando libertad, trabajo, una mejor vida, o si simplemente sigues la política de este país porque te importa lo que pasa con tu familia y con tu futuro, quédate hasta el final porque esto te afecta directamente. Y si esta información te parece importante, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque aquí no nos callamos ni nos vendemos a nadie. Empecemos por lo más reciente y lo que más está dando de qué hablar. En febrero de 2025, Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social un mensaje que sacudió los cimientos del Partido Republicano en Florida. Las palabras exactas del presidente fueron estas: que Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grandioso y poderoso para Florida, y que si decidía correr, tendría su respaldo completo y total. Y al final, con todas las letras, Trump le gritó: «Corre, Byron, corre». Ahora bien, ¿por qué eso es tan importante? Porque Ron DeSantis todavía es el gobernador de Florida. Todavía está en el poder, todavía firma leyes, todavía da conferencias de prensa. Pero Trump, el hombre más poderoso del Partido Republicano y el que vive literalmente en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el mismo estado de Florida, decidió ya mismo, sin esperar, sin disimular, ponerle un candidato encima a DeSantis para el 2026. Eso, amigos, no es política normal. Eso es una declaración de guerra personal. Y fíjense bien en el contexto. Esto no cayó del cielo. Viene de una historia de traición, de orgullo herido y de revancha política que lleva años cocinándose. Cuando DeSantis decidió competirle a Trump por la nominación republicana en la elección presidencial de 2024, Trump nunca lo perdonó. Nunca. Trump decía constantemente que él fue quien hizo a DeSantis, que antes de su apoyo en 2018, DeSantis no era nadie. Y cuando el entonces gobernador lo desafió, para Trump eso fue una traición sin vuelta atrás. Perdió DeSantis estrepitosamente. No llegó a ningún lado. Tuvo que salirse de la carrera antes de las primarias principales, con humillación incluida. Y entonces regresó a Tallahassee con el rabo entre las piernas, a terminar su segundo mandato como gobernador, sabiendo que no puede reelegirse porque la Constitución de Florida no se lo permite. Es lo que en inglés llaman un lame duck governor, un gobernador de pato cojo, que ya sabe que su tiempo se acaba y que no tiene mucho poder para imponer su agenda. Pero aquí viene lo más interesante del asunto, y esto es algo que la prensa grande no está contando completo. DeSantis no solo perdió ante Trump la batalla presidencial. Adentro mismo de Florida, su control político se está desmoronando por varios frentes al mismo tiempo. Vamos al primer frente, la crisis de inmigración y la guerra con su propia legislatura. A comienzos de 2025, DeSantis tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo. Convocó una sesión especial de emergencia sobre inmigración, apenas 5 semanas antes de que comenzara la sesión legislativa regular normal. Lo hizo sin consultar con el presidente del Senado ni con el speaker de la Cámara de Representantes estatal. Y eso, gente, fue el detonador de algo que no tiene precedentes en la historia reciente de Florida. ¿Qué hicieron los legisladores republicanos? Se rebelaron. Abrieron su propia sesión, ignoraron los proyectos de ley que quería DeSantis, y pasaron su propia propuesta de ley de inmigración, a la que llamaron el Acta Trump, con todas las letras, para dejar claro de cuál lado estaban. Y le dijeron al gobernador: esto es lo que queremos, esto es lo que se alinea con el presidente. DeSantis dijo que iba a vetar esa ley, que era débil, que no tenía lo que él necesitaba. Pero lo que a él más le dolía era que esa ley le quitaba el control de la aplicación de las leyes de inmigración en el estado y se lo daba al comisionado de Agricultura. Eso fue un golpe directo a su autoridad ejecutiva. Y miren lo que le respondió el senador estatal Randy Fine, uno de los patrocinadores de la ley, al gobernador. Dijo, y cito la idea aunque no las palabras exactas, que él no iba a recibir lecciones de alguien que un año antes no creía que Donald Trump debía ser presidente. Bienvenido al equipo, le dijo. Eso, en política, se llama una bofetada pública. Y viniendo de su propio partido. Al final, después de 3 sesiones especiales, se llegó a un acuerdo de compromiso con nuevas leyes. Pero el daño político ya estaba hecho. La imagen de DeSantis como el hombre todopoderoso que todo lo controla en Florida quedó profundamente lastimada. Los académicos que estudian la política estatal comenzaron a hablar abiertamente de que la legislatura había dejado de comportarse como un brazo sometido del gobernador y estaba actuando como lo que constitucionalmente se supone que debe ser, un poder independiente y coigual. La profesora Susan McManus, de la Universidad del Sur de Florida, lo dijo claro: cuando un partido controla todo, la pelea se mueve hacia adentro del mismo partido.
Y eso es exactamente lo que está pasando en Florida ahora mismo. Vamos al segundo frente, el tema de la redistribución de distritos, que es otra maniobra donde DeSantis se está encontrando con que Trump tiene más peso que él incluso dentro de su propio estado. A mediados de 2025, Trump empezó a presionar a los estados republicanos para que redibujaran los mapas de sus distritos del Congreso Federal antes de lo habitual. El objetivo era claro: garantizar más escaños republicanos en la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, porque los republicanos tienen una mayoría muy pequeña y si pierden 3 escaños, los demócratas toman el control. Trump llamó primero al gobernador Greg Abbott de Texas. Y aquí hay algo muy significativo que vale la pena notar. Abbott, al principio, no quería hacerlo. Se resistía. Pero cuando Trump siguió presionando, Abbott cedió y aceptó la redistribución. Y entonces la ola llegó a Florida. DeSantis salió a hablar en una conferencia de prensa en Bradenton en julio de 2025 y dijo que Florida estaba mal distribuida en sus distritos. De pronto, el gobernador, que nadie le había pedido opinión sobre redistribución, empezó a hablar de redistribución porque Trump lo había puesto en la agenda. ¿Lo ven? Incluso cuando DeSantis actúa, lo hace reaccionando a Trump, no liderando. Y ahí se armó otra pelea adentro del partido en Florida. La Cámara de Representantes estatal quería avanzar rápido con un nuevo mapa. DeSantis quería esperar hasta la primavera siguiente. El Senado estatal inicialmente dijo que no había trabajo en marcha. 3 posturas diferentes dentro del mismo partido republicano, en el mismo estado, al mismo tiempo. Ahora bien, Florida actualmente tiene 28 escaños en el Congreso Federal, de los cuales los republicanos controlan 20 y los demócratas 8. Trump y sus aliados creen que con redistribución se pueden ganar entre 3 y 5 escaños adicionales. Pero el problema es que la Constitución del estado de Florida, en las enmiendas de distritos justos aprobadas por el 63% de los votantes en 2010, prohíbe explícitamente dibujar distritos con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político. Organizaciones de derechos civiles y votantes ya están preparando demandas judiciales. Esto está lejos de resolverse. Tercer frente, y este es el más personal para DeSantis: la guerra por su propio legado, por su sucesor, por quien va a gobernar Florida cuando él se vaya. Durante meses, se especuló con que DeSantis iba a apoyar a su propia esposa, Casey DeSantis, para que corriera como gobernadora en su reemplazo. Casey fue una figura importante en las 2 victorias del gobernador, tiene personalidad, es conocida, y los DeSantis pensaban que era una forma de extender su influencia más allá de su mandato. Pero Trump se adelantó. En febrero de 2025, antes de que nadie hubiese anunciado formalmente nada, Trump ya había declarado su apoyo completo y total a Byron Donalds, congresista republicano por el suroeste de Florida, conocido del mundo MAGA y uno de los que consideró como candidato a vicepresidente antes de escoger a J.D. Vance. Donalds formalizó su candidatura el 25 de febrero de 2025. Y desde ese momento, lleva recaudados más de $40 millones para la campaña. En las encuestas, cuando se le dice a los votantes republicanos probables que Donalds tiene el respaldo de Trump, Donalds obtiene el 47% del apoyo. Casey DeSantis, en ese mismo escenario informado, llega apenas al 12%. 47 versus 12. Eso no es competencia, eso es demolición. ¿Y DeSantis qué hizo? Tomó una puya pública. Dijo que Donalds no había sido parte de ninguna de las victorias que él logró contra la izquierda en estos años. Básicamente le dijo: tú no construiste esto. Yo lo construí. Lo cual es una ironía enorme, porque exactamente lo mismo le dijo Trump a él cuando DeSantis lo desafió por la presidencia. Trump le decía: yo te hice, yo te lancé, tú no serías nada sin mí. Y ahora DeSantis le dice lo mismo a Donalds. La política tiene una memoria muy larga. Un representante estatal de Miami-Dade, Juan Porras, dijo algo que resume perfectamente la situación, y lo publicó en la red X, que con el respaldo de Trump a Donalds, estaba quedando muy claro que la influencia de DeSantis no solo estaba decayendo, sino que era oficialmente inexistente en Florida para el ciclo electoral que viene. Inexistente. Un legislador republicano del mismo estado dijo eso públicamente sobre su propio gobernador todavía en funciones. Para quienes somos parte de esta comunidad, para los que vivimos y trabajamos en Florida, para los que pagamos impuestos aquí, para los que mandamos a nuestros hijos a las escuelas de este estado, esto importa mucho más de lo que parece. Porque lo que está en juego no es solo quien tiene más poder político. Lo que está en juego es hacia dónde va a ir Florida en los próximos 4 años. Y aquí entramos a hablar de un tema que toca el bolsillo de todos. Cuarto frente, la guerra por la inteligencia artificial y el control tecnológico, donde DeSantis se encuentra de nuevo chocando contra Trump. A finales de 2025,
DeSantis propuso lo que llamó una Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial para Florida. Entre las cosas que quería hacer estaba prohibirles a las compañías de electricidad, agua y gas que les cobraran más a los residentes de Florida para financiar la construcción de enormes centros de datos de las grandes corporaciones tecnológicas. También quería darles a los gobiernos locales el derecho a rechazar la construcción de esos centros masivos de datos en sus comunidades. Para quienes no están familiarizados con el tema, un centro de datos es básicamente una instalación gigantesca llena de servidores que consumen cantidades brutales de electricidad y agua. Las grandes compañías de tecnología están construyendo estos centros por todo el país porque los necesitan para la inteligencia artificial. Y el problema es que esos centros están haciendo subir las facturas de luz de la gente normal. DeSantis dijo que el Estado tenía la responsabilidad de controlar esa tecnología para que beneficiara a la gente y no desplazara a los seres humanos. Sonó casi filosófico el gobernador en un evento en New College en Sarasota, donde habló sobre personas que casi se alegran de que la inteligencia artificial desplace a los trabajadores y piensan que al final la IA va a controlar la sociedad. Y dijo, yo no soy de esos. El Senado de Florida aprobó la ley de restricciones a centros de datos por unanimidad, sin un solo voto en contra. Pero la Cámara de Representantes, controlada por el speaker Daniel Pérez, un republicano de Miami que ha chocado repetidamente con DeSantis, frenó la ley. Le asignaron el proyecto a 4 comités distintos, lo cual históricamente en la legislatura de Florida es una señal de que el liderazgo quiere matar una propuesta sin tener que votarla directamente. ¿Y por qué? Porque Trump había emitido una orden ejecutiva en diciembre de 2025 declarando que quería una sola regulación federal de inteligencia artificial para todo el país, y que el Departamento de Justicia tenía la tarea de desafiar leyes estatales que no se alinearan con esa política federal. Pérez le dijo claramente a los medios que él no creía que los estados debieran meterse en política tecnológica nacional, porque el presidente había hablado desde la perspectiva de la seguridad nacional. Así que DeSantis quería proteger a los floridanos de las grandes tecnológicas. Trump quería dejar libres a las grandes tecnológicas. Y en esa tensión, la Cámara del Estado de Florida se puso del lado de Trump, no de DeSantis. ¿Esto es malo o bueno para ustedes, para los que viven en Florida? Ese es el debate real. Porque por un lado, si no se regulan los centros de datos, las facturas de luz podrían seguir subiendo. La Administración Federal de Energía ya proyectó que los precios residenciales de electricidad van a subir otro 4% en promedio en 2026, después de haber subido cerca de un 5% en 2025. Por otro lado, quienes apoyan la política de Trump dicen que la inteligencia artificial va a generar crecimiento económico y empleos que compensarán esos costos. Y en eso estamos, divididos, mientras los políticos pelean entre ellos. Quinto frente, la esperanza de OPE Florida y el escándalo que terminó de enfriar la relación entre DeSantis y la Cámara Legislativa Estatal. En medio de la sesión legislativa de 2025, los periodistas del Tampa Bay Times y el Miami Herald destaparon una historia que sacudió a Tallahassee. Encontraron que semanas después de que la administración de DeSantis dirigió $10 millones de un acuerdo legal de Medicaid hacia la Fundación OPE Florida, que está liderada por la primera dama Casey DeSantis, ese dinero terminó fluyendo hacia otros destinos. La Fundación OPE Florida se presenta públicamente como una organización para conectar a floridanos necesitados con recursos del gobierno, organizaciones sin fines de lucro, el sector privado y grupos religiosos. Suena bien en el papel. Pero el escándalo sobre cómo se movió ese dinero amplificó la Guerra Fría que ya existía entre la oficina del gobernador y la Cámara de Representantes de Florida. Este fue uno de los factores que terminó de convencer a Casey DeSantis de no entrar a la carrera para gobernadora. Porque en política, cuando hay dudas sobre el manejo del dinero, ese es exactamente el tipo de munición que tus rivales van a usar contra ti. Sexto frente, Greg Abbott de Texas y el patrón que se repite. Ahora hablemos del otro gobernador del título de este video, porque la historia de Abbott en Texas es casi un espejo de lo que pasa con DeSantis en Florida, y vale mucho la pena contarla. Cuando Trump empujó la redistribución de distritos en Texas, Abbott inicialmente se resistió. Los reportes del Texas Tribune decían que el gobernador y otros republicanos tejanos dudaban. Y sin embargo, cuando Trump siguió presionando, Abbott cedió y ordenó la redistribución. Luego, en junio de 2025, cuando se organizaron las protestas conocidas como No Kings antes del desfile militar que organizó Trump en Washington para celebrar el 250 aniversario del ejército y su propio cumpleaños número 79, Abbott desplegó más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional y 2,000 policías estatales en Texas. Publicó en la red X el acrónimo que en inglés significa algo así como métete en problemas y ya verás lo que pasa. Fue un lenguaje de intimidación directa contra ciudadanos que ejercen un derecho constitucional. DeSantis hizo lo mismo en Florida. En una conferencia de prensa les advirtió a los manifestantes que si cruzaban la línea hacia vandalismo o ataques a policías,
Florida iba a hacer de ellos un ejemplo. Y ahí está el patrón. Tanto Abbott como DeSantis, dos gobernadores poderosos de dos de los estados más grandes del país, actúan como extensiones del brazo político de Trump. Cuando Trump dice que hay que redistribuir, redistribuyen. Cuando Trump organiza un desfile militar y hay protestas, ellos sacan la Guardia Nacional y hacen declaraciones intimidatorias. Cuando Trump quiere que el partido de Florida tenga un sucesor leal, Trump pone a Donald sin pedirle permiso a DeSantis. La pregunta que nos hacemos muchos en esta comunidad es: ¿hasta qué punto estos gobernadores toman decisiones realmente autónomas para sus estados, y hasta qué punto son simplemente ejecutores de la agenda de Washington? Y no es una pregunta abstracta. Tiene consecuencias reales para la vida de la gente. Séptimo frente, lo que todo esto significa para nosotros, para la comunidad. Miren, nosotros en esta comunidad venimos de distintos lugares. Hay cubanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, centroamericanos, y también hay norteamericanos de toda la vida que ven con preocupación lo que está pasando. Y todos tenemos algo en común: nos importa el futuro de este estado. Florida fue el laboratorio donde DeSantis probó muchas de las políticas más agresivas del conservadurismo americano en los últimos años. Cerró negocios y luego los reabrió antes que casi cualquier otro estado durante la pandemia. Prohibió los mandatos de vacunas. Atacó la teoría crítica de la raza. Se enfrentó a Disney. Firmó las leyes de inmigración más restrictivas del estado. Eliminó el acceso al aborto para la mayoría de las mujeres. Permitió la proliferación de libros prohibidos en escuelas y universidades. Elevó las tasas de los seguros hasta que Florida se convirtió en el estado menos asequible del país según los reportes de 2023. Más de 120 propuestas de ley vinculadas al proyecto 2025, el controversial plan de reestructuración del gobierno federal, fueron presentadas en la legislatura de Florida desde 2021. Más de 3/4 de ellas fueron aprobadas. Ahora bien, con DeSantis saliendo del poder y Trump poniendo a Donalds, ¿qué cambia? ¿Qué sigue igual? ¿Y qué es peor? Donalds ha dicho que quiere mantener la trayectoria de DeSantis y llevarla a un nivel más alto. Eso es lo que él mismo afirma cuando sale en los medios. Pero también hay diferencias. Donalds es un hombre negro que llegó desde la pobreza, que tuvo problemas con la justicia de joven y que se reinventó. Tiene una historia de vida que conecta con sectores de la comunidad que DeSantis nunca pudo alcanzar. Y al mismo tiempo, es uno de los aliados más firmes de Trump en el Congreso. ¿Será bueno para los floridanos? El tiempo dirá. Pero lo que es claro es que la lucha por el alma de Florida no ha terminado. Está empezando una nueva fase. Una encuesta publicada en febrero de 2026 muestra que si DeSantis endorsa a algún candidato, podría cambiar el resultado de la primaria republicana. El 42% de los votantes republicanos encuestados dicen que el respaldo de DeSantis les importa más que el de Trump. Pero hasta ahora, DeSantis no ha endorsado a nadie. Ni a Donalds, ni a su lugarteniente Jay Collins, ni a nadie. Algunos analistas dicen que DeSantis está esperando para ver si puede meter a su esposa en la carrera. Otros dicen que está negociando en silencio con Trump. Otros simplemente dicen que está enojado y no sabe qué hacer. Lo que sí sabemos es que los DeSantis desayunaron con Trump en su club de golf en West Palm Beach en los primeros meses de 2025 y le pidieron que no cerrara la puerta a Casey. Y Trump no dijo que sí. Pero tampoco retiró su respaldo a Donalds. En política, el silencio también es una respuesta. Y aquí llegamos al corazón del asunto, al debate real que queremos abrir en esta comunidad. Primero, ¿es bueno o es malo que Trump tenga tanto control sobre la política estatal de Florida? Hay quienes dicen que es bueno porque significa coherencia de agenda, porque el presidente y el gobernador van a trabajar alineados. Hay quienes dicen que es malo porque los estados necesitan tener voz propia, porque Florida tiene problemas específicos, como los costos del seguro, el aumento de los alquileres, la gestión del agua, los huracanes, que requieren soluciones propias y no políticas importadas de Washington. Segundo, ¿puede Donalds realmente ser diferente a DeSantis, o solo es más de lo mismo con cara diferente? Donalds viene del Congreso, tiene experiencia legislativa federal, tiene conexiones con Trump que DeSantis nunca podrá recuperar. Pero su voto en el Congreso federal muchas veces ha ido en contra de las familias de clase media y trabajadora, según sus opositores. La Asociación de Gobernadores Demócratas ya lo acusa de ser uno de los arquitectos de la falta de asequibilidad en Florida. Tercero, y esto es muy importante para nuestra comunidad inmigrante, ¿qué pasa con la política de inmigración en Florida ahora que DeSantis está debilitado y Donald sube? DeSantis fue de los gobernadores más agresivos del país en materia migratoria. Mandó inmigrantes en aviones a Martha's Vineyard. Firmó leyes que criminalizaban transportar inmigrantes indocumentados.
Colaboró activamente con las redadas federales. Si Donalds llega con el mismo espíritu pero con el respaldo directo de Trump, ¿cómo va a ser eso para las familias de nuestra comunidad que viven bajo esa presión constante? Estas no son preguntas con respuesta fácil. Son las preguntas que debemos hacernos, porque nadie más las va a hacer por nosotros. Para cerrar, hay algo que queremos dejar muy claro en esta comunidad. DeSantis no es la primera víctima política de Trump, y no va a ser la última. Trump tiene un patrón muy claro: primero te usa, luego te eleva, luego cuando te atreves a desafiarlo o a tener ambiciones propias, te destruye. Lo hizo con Mike Pence. Lo hizo con Mitt Romney. Lo hizo con Chris Christie. Y ahora lo está haciendo con DeSantis. ¿Y Abbott? Abbott aprendió la lección más rápido. Abbott cedió en la redistribución sin mucha resistencia. Abbott se alineó en el tema de las protestas. Abbott evitó el choque frontal con Trump. Por eso Abbott todavía es el gobernador de Texas con cierto margen de maniobra. Pero incluso él sabe, y todo el mundo en política lo sabe, que la sombra de Trump es larga y que nadie que quiera tener futuro político en el Partido Republicano puede darse el lujo de contradecirlo. Lo que está pasando en Florida es una demostración en tiempo real de cómo funciona el poder político en la América de Trump. No es solo sobre Florida. Es un modelo que se está reproduciendo en Texas, en Ohio, en Missouri, en todos los estados donde el Partido Republicano domina. La lealtad a Trump vale más que cualquier logro de gobierno, más que cualquier récord de victorias electorales, más que cualquier política pública. Y para los que vivimos aquí, para los que trabajamos aquí, para los que educamos a nuestros hijos aquí, ese modelo tiene consecuencias muy concretas. Se trata de quien decide sobre los seguros que pagamos, quien decide sobre las escuelas donde van nuestros hijos, quien decide sobre los documentos que necesitamos para seguir viviendo aquí, quien decide sobre los precios de la electricidad, del agua, de la gasolina, quien decide si somos bienvenidos o no en el estado del sol. Nosotros somos parte de Florida también. Nosotros construimos Florida también. Y nosotros tenemos derecho a entender lo que está pasando en los pasillos del poder de Tallahassee, de Washington, de Mar-a-Lago, porque lo que se decide ahí nos afecta a todos. Así que esto no se queda aquí. El año 2026 va a ser uno de los más intensos en la política de Florida en décadas. Hay elecciones de gobernador. Hay redistribución de distritos. Hay batallas sobre inteligencia artificial, sobre costos de vida, sobre inmigración, sobre el futuro de las escuelas. Nosotros vamos a estar aquí, contándote todo, sin filtros, sin vendernos a nadie. Si quieres ser parte de esta conversación, si quieres que sigamos trayendo este tipo de análisis a tu pantalla, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesita saber lo que está pasando en Florida. Y deja tu comentario abajo. ¿Crees que la influencia de DeSantis en Florida realmente terminó? ¿O crees que todavía puede dar la vuelta? ¿Crees que Donalds va a ser diferente, o más de lo mismo? Esta es tu comunidad. Esta es nuestra conversación. Hasta la próxima.